Hola, buen día. Bueno, en estos videos, que van a ser dos, vamos a ver la unidad 5, que se refiere al equilibrio químico. En este primer video vamos a ver equilibrio químico general. Y en el segundo video vamos a aplicar lo que vemos en este video a un equilibrio muy importante, que es el equilibrio ácido-base. Esto va a ser el programa de estos dos videos. Bueno, vamos a ver qué significa esto de equilibrio químico, a diferencia del equilibrio físico. Enseguida vamos a ver cuál es la gran diferencia. Vamos a considerar un gas incoloro, tetróxido de dinitrógeno, que es un gas incoloro. Entonces, a temperatura ambiente, este se descompone, reacciona así. Una molécula de estas produce dos moléculas de dióxido de nitrógeno, ambos en estado gaseoso. Y el dióxido de nitrógeno tiene un color marrón. Bueno, ponemos este gas puro y esperamos un cierto tiempo y vamos a ver que se va coloreando. Y después de un cierto tiempo no hay más cambio de color. Y bueno, si estudiamos el sistema vamos a ver que hay una mezcla del reactivo original y del producto. Lo que vemos que si no hay más cambios, decimos que hemos llegado al equilibrio. O sea, a partir de ahí las concentraciones de ambos gases se mantiene constante. En ese punto decimos que se llegó al equilibrio, cuando las concentraciones de todas las especies que están presentes en el sistema se mantienen constantes. Al principio de la reacción ocurre la descomposición, tal como dijimos recién, pero, y esto es prácticamente cierto en todas las reacciones químicas, a medida que se va formando el producto, este va reaccionando y vuelve a dar el reactivo. O sea, ocurre la reacción inversa, que es la que está escrita acá. Es la inversa de la original. Ahora el producto es el NO2 y, el reactivo para la reacción de vuelta es el NO2 y el producto es el N2O4. O sea, lo que está ocurriendo es que simultáneamente se produce esta reacción, que llamamos reacción de ida, y al mismo tiempo se produce la de vuelta. Ambas van ocurriendo simultáneamente. Al principio, como hay mucho de esto, esta reacción es más rápida que esta, pero a medida que esta reacción se produce, disminuye la concentración del reactivo y aumenta la concentración del producto. Y llega un momento en que la velocidad de ida es igual a la velocidad de vuelta. Y a partir de ese momento las concentraciones, tanto de esto que acá consideramos reactivo, como de esto que lo consideramos producto, se mantiene constante. A partir de ese momento, o en ese momento decimos que se llegó a la situación de equilibrio. Cuando siguen ocurriendo las dos reacciones, pero a la misma velocidad. Y, digamos, macroscópicamente no se observa ningún cambio. En este caso particular, no cambia más el color. Quiere decir que la concentración de tanto de esto como de esto es constante. Y entonces, por eso decimos que está en equilibrio. Pero resulta que si lo miramos a nivel submicroscópico, a nivel de moléculas, podríamos ver que las reacciones siguen ocurriendo. O sea, no es un equilibrio estático como que hablamos en física. Es lo que llamamos en química un equilibrio dinámico.
Macroscópicamente parece que no pasa más nada, pero si uno va al nivel, miramos las moléculas, vemos que siguen reaccionando. Esto entonces es la característica de los equilibrios químicos. Cuando estamos en una situación como esta, que hay tanto la reacción directa como la inversa, lo escribimos de esta forma, con una doble flecha. Y esto siempre significa que hay equilibrio, que ocurren las dos reacciones, la de ida y la de vuelta. Y esto indica que el proceso es dinámico. Cuando hay una reacción y ponemos una sola flecha, decimos que no hay equilibrio, se completa la reacción. Aquí vemos un resumen de lo dicho, a una reacción muy general A que pasa a B y hay equilibrio. Lo que sabemos que a medida que la reacción progresa, A disminuye y B aumenta. Si pusimos solo A, bueno, B va desde 0 y va aumentando. Esta concentración, la concentración de B va aumentando, la de A va disminuyendo. Y llega un momento en que las dos concentraciones son constantes. Y decimos que llegamos al equilibrio. Recordemos el concepto de presión parcial. Y la presión parcial es una medida de la concentración si estamos trabajando con gases. Entonces, esta curva que tenemos acá, que es presión parcial, divido RT para que sea concentración en moles por litro, hay que dividir por la famosa constante R, 0,082, y T, temperatura en Kelvin, pero básicamente esto es una medida de la concentración. PA o PA sobre RT es una medida de la concentración. Entonces vemos qué pasa si ponemos A, alguna cierta cantidad, y no ponemos nada de B. Entonces, la concentración de A va disminuyendo y a partir de un cierto momento se mantiene constante. En este eje pusimos tiempo. Y la otra, para el producto, que partimos de 0, va aumentando la concentración, y a partir del mismo instante en que la otra concentración empieza a ser constante, esta también se mantiene constante. Las dos se mantienen constantes a partir de este momento. Y llegamos, o decimos que a partir de este momento, de este tiempo, la reacción está en equilibrio. Equilibrio dinámico. Repito eso. ¿Por qué? Porque decimos que A pasa a B y simultáneamente B pasa a A. Van ida y vuelta. Esto tiene que ver con la velocidad. La velocidad de una reacción es proporcional a la concentración por una constante. Esto, por ahora, no lo vamos a estudiar, qué significa exactamente esto, porque esto es tema de cinética química, velocidad de reacciones químicas. Esto es el siguiente capítulo, la última unidad de este curso. Sobre esto vamos a volver entonces más adelante. Por ahora vamos a hablar de equilibrio y nos vamos a quedar con esto. Aquí vamos a considerar otra reacción química de equilibrio, que es el proceso Haber. Es la producción de amoníaco. Acá podemos intercalar una historia de cómo la ciencia se vincula con la política. El amoníaco es la base para los fertilizantes. Los fertilizantes tienen que contener en su composición mucho nitrógeno, porque es una de las cosas que más necesitan las plantas para crecer. Entonces, esto con ácido nítrico se forma nitrato de amonio, es una reacción ácido-base, que es de tipo que vamos a ver después,
y ese es un buen fertilizante. Bueno, resulta que hasta el año 1915 no se podía hacer esta reacción. Esta reacción hay que hacerla a temperaturas muy altas y a presiones muy altas. O sea, técnicamente no era posible. Y hasta ese momento, el fertilizante que usaba todo el mundo era el guano. El guano, bueno, es la caquita de los pájaros. Hay ciertas zonas, yo lo he visto, por ejemplo, en Perú, hay unas islas donde se juntan muchísimos pájaros, viven ahí y dejan su depósito y se va formando una montaña. Y el depósito ese tiene mucho nitrógeno. Es un muy buen fertilizante. Bueno, en Alemania, digamos, año 1914, alrededor de ese tiempo, necesitaba mucho fertilizante y usaban el guano. Pero resulta que el guano lo importaban de Chile o de Perú también, y tanto Chile como Perú entraron en guerra con Alemania y ya no le suministraban el guano. Entonces, este químico, Haber, junto con otro, desarrolló este proceso de producir amoníaco a partir de gases que, digamos, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, es parte del aire, y el hidrógeno se puede obtener por reacciones químicas, de electrólisis, digamos, hay reacciones químicas, o sea, el problema era hacer esta reacción. Bueno, hubo que desarrollar reactores, recipientes que podían aguantar una presión muy alta de 100 atmósferas y que pudieran aguantar temperaturas muy altas, 500 grados. Bueno, y la parte que vincula la política con la química es que en ese momento descubrieron esto, digamos, empezaron a poder hacer esta síntesis y ya no dependían del guano y Alemania puede seguir la guerra. Igual después al final la pierde, pero en ese momento Haber era considerado un héroe, un químico héroe, porque, digamos, contribuyó a que Alemania podía seguir peleando. Y en ese momento todavía tenían idea de poder ganar la guerra. Pero resulta que, bueno, pasan varios años y por el año 33 toma el poder Hitler en Alemania. Y ustedes saben, digamos, la política antisemita que mantuvo. Y bueno, resulta que Haber era judío. Y entonces a partir de este momento empezó a ser despreciado. De héroe pasó a ser villano. Bueno, al final fue tan la presión contra él y que ya lo tuvieron en cuenta que se suicidó. Bueno, pero nosotros ahora volvemos a la parte química. Entonces, estudiamos esta reacción y vamos a ver, digamos, que acá partimos de cualquier concentración de nitrógeno y cualquier concentración de hidrógeno y nada de amoníaco. Y a la temperatura que esta reacción ocurre, a temperatura ambiente esto no ocurre porque la reacción es muy lenta, o sea, ocurre pero muy lentamente. Para tener producción de amoníaco hay que ir a temperaturas bastante altas, porque si no la velocidad es muy, muy baja y hay que esperar años para obtener producto. Recién aquí, a partir de 500 grados o alrededor de 500 grados se obtiene bastante amoníaco, lo suficiente como para que la reacción sea razonable, para tener un producto, una cantidad de producto razonable. Y entonces, bueno, estudiamos esto desde el punto de vista de equilibrio y cuando llega el equilibrio hay una concentración constante de amoníaco y una concentración constante de hidrógeno y constante de nitrógeno. Y lo que decimos acá en esta diapositiva es que podríamos haber hecho las cosas al revés. Podríamos haber partido de amoníaco, cualquier cantidad, que empiece a reaccionar.
y reacciona para allá, la reacción inversa, y se descompone en nitrógeno e hidrógeno. Y esto ocurre durante un cierto tiempo hasta que de nuevo tenemos concentraciones constantes de los tres compuestos que están acá, de las tres sustancias que integran la mezcla. Bueno, y entonces tenemos, de nuevo, estamos en la situación de equilibrio. Pero siempre en la situación de equilibrio, las concentraciones no varían más. Esto es lo importante. Aquí mostramos más gráficos de presión parcial, recuerden que esto es concentración, en función del tiempo, o sea, cómo avanza la reacción. En este caso, empezamos con hidrógeno cierta cantidad y nitrógeno una cierta cantidad, y nada de amoníaco. Bueno, vemos que tanto hidrógeno como nitrógeno en función del tiempo disminuyen, porque se va produciendo amoníaco, y la concentración de amoníaco va aumentando, y a partir de este momento estamos en equilibrio. De nuevo, equilibrio dinámico. Van ida y vuelta. Y a partir de acá, cuando estamos en equilibrio, la relación de concentraciones, expresado a través de algo que vamos a ver enseguida, es constante. Y siempre se obtiene la misma relación de concentraciones, haciéndolo así, partiendo de hidrógeno y nitrógeno y nada de amoníaco. Y acá es al revés. Partimos de amoníaco, una cierta cantidad, y va disminuyendo la concentración y van aumentando las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno. Acá vemos algo interesante, que por los coeficientes estequiométricos, se acuerdan que nitrógeno tiene un 1 e hidrógeno un 3. Entonces la concentración de nitrógeno que se obtiene al final es 3 veces menor que la de hidrógeno, porque este tiene el coeficiente 3. Ya lo decía el título de la diapositiva anterior, la constante de equilibrio. Bueno, ¿qué es la constante de equilibrio? Es esa relación entre las concentraciones de productos y reactivos. Esa relación es siempre igual para una determinada reacción, por supuesto, a una determinada temperatura. La constante de equilibrio, esa relación de concentraciones, es única a una dada temperatura y varía con la temperatura. Entonces, ¿cómo se define la constante de equilibrio? ¿Cómo se midió? Lo que hicieron en su momento es trabajar con una reacción general. Por ahora hablemos de fase gaseosa y vamos a usar la presión parcial. Después, cuando hablemos de soluciones, vamos a usar concentraciones. Esta es una reacción general. A, B más B me da C más D, y A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son los coeficientes estequiométricos. Y en el equilibrio, esta relación va a ser la constante de equilibrio. La gente hizo muchos experimentos y encontraron que esta relación es la que se mantiene constante. ¿Y qué es? La presión parcial, recuerden que esto es concentración, de los productos, que es la presión parcial de C por la presión de D, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico y dividido el producto de las presiones parciales de A y de B, y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto es lo que llamamos la constante de equilibrio, y que depende solo de la temperatura. Esto es muy importante que nos acordemos, que esta constante solo depende de la temperatura. Entonces repetimos, es la productoria de las presiones parciales de los productos, y cada una de las presiones parciales elevada a su coeficiente estequiométrico, dividido la productoria de las presiones parciales de los reactivos,
y cada una elevado a su coeficiente estequiométrico. Esa es la definición de constante equilibrio. Si en vez de tener gases, como el caso anterior, estas sustancias están en solución, acá dice, la expresión de la constante equilibrio, en vez de tener presiones parciales, que se aplica solo para gases, tienen concentraciones, moles por litro. Pero la constante es exactamente la misma, la expresión. Es la productoria de las concentraciones de los productos y cada una de las concentraciones elevada al coeficiente estequiométrico dividido la productoria de las concentraciones de todos los reactivos y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Esta en general se pone K sub C porque está expresada en función de concentraciones. Y la otra, la que vimos antes, cuando ponemos presiones parciales, la llamamos K sub P. Viene de presiones parciales. Acá repasamos lo ya dicho, que esta constante equilibrio, que está basada en molaridades de reactivos y productos, y vale cuando estamos en equilibrio. Y su valor es una característica de cada reacción y depende solamente de la temperatura a la cual se realiza la reacción. Y esto es muy importante, que independientemente de las concentraciones iniciales, tanto de reactivos y productos, en el equilibrio siempre se llega a la misma relación de concentraciones, expresada por la constante equilibrio. En los ejemplos anteriores, en los ejemplos anteriores, pusimos cierta cantidad de reactivos y nada de productos, pero esto no, o si no pusimos productos y nada de reactivos, pero esto no tiene por qué ser así. Podemos poner de todos los reactivos algo y de todos los productos algo. Independientemente de las cantidades, al final, cuando se llegue al equilibrio, las concentraciones van a estar dadas por la constante equilibrio. Van a cumplir con esa constante. Aquí tenemos datos de la primera reacción que vimos, el N2O4, que se descompone en NO2, cambia el color. Estos datos son, digamos, cuando la reacción se hace a 100 grados centígrados y determinaron las presiones parciales iniciales, tanto de N2O4 como de NO2. Fíjense que acá no hay nada de N2O4 en los tres primeros experimentos, y en el último hay algo. Y acá, el de NO2 no hay nada, y acá, cuando hay nada de N2O4, distintas concentraciones de NO2. O sea, distintas combinaciones de concentraciones iniciales, y acá dan los valores en el equilibrio. O sea, una vez que se lleva al equilibrio, se miden las presiones parciales del N2O4 y la NO2, valores muy distintos, pero cuando se meten estos valores en la constante equilibrio, o sea, siempre ponemos la presión parcial del NO2. Acuérdense que en la reacción, bueno, este lleva un 2 como coeficiente estequiométrico, entonces hay que elevar estas concentraciones parciales al cuadrado y dividirla por esta concentración. Esos cocientes dan todo lo mismo. Ven, hay una pequeña variación, esto por las aproximaciones, pero están todos en 6,45 más menos 0,01. Ahora vamos a hablar de la magnitud de las constantes de equilibrio. Bueno, esta es la definición de la constante de equilibrio. Decimos que es la relación de las concentraciones de productos y de reactivos
elevado a los coeficientes, pero básicamente relaciona lo que hay en el equilibrio de productos con lo que hay de reactivos. Entonces, podemos afirmar que cuanto mayor es K, habrá más productos en el equilibrio. O sea, el valor de K me indica cuánto hay de productos respecto de reactivos. Entonces, con la misma idea, cuanto menor es K, quiere decir que hay mucho más reactivos que productos en el equilibrio. Y acá, digamos, en general decimos, si K es mucho mayor que 1, los productos predominan el equilibrio. Y decimos, en palabras, que el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha, hacia los productos. En general, si realizamos una reacción química, queremos obtener un producto. Y si es de equilibrio, queremos que esté lo más desplazado hacia la derecha, dentro de lo posible esté muy desplazado hacia la derecha, porque es lo que queremos obtener, el producto. Aquí tenemos en forma gráfica lo que acabamos de decir. Si la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, muy grande, bueno, el equilibrio queda poco de reactivos y aparece mucho de productos. Y al revés, cuando la constante de equilibrio es mucho menor que 1, queda mucho de reactivos y se produce poco de productos. Este equilibrio se puede estudiar usando esto como reactivo y esto como producto, y entonces la constante de equilibrio tiene este valor a 100 grados, y ven que acá pusimos la presión parcial al cuadrado por este 2. Pero si hubiéramos partido de esto, la reacción sería al revés. Y entonces la constante de equilibrio sería esto a la menos 1, la inversa de esto. Y el valor obviamente sería 1 dividido 6,46. Pero podemos escribir la reacción en cualquiera de las dos formas. En esta forma, de izquierda a derecha así, o si no, derecha a izquierda así. Las constantes de equilibrio en número van a ser distintos. ¿Por qué? Por esto mismo, digamos. En este caso es 6,46 y en otro caso es 1 dividido 6,46. Estudiamos una reacción cualquiera y vamos a partir de cualquier concentración inicial. Tantos moles de esto por litro, tantos moles de esto, números bien distintos. Y vamos a definir lo que se llama cociente de reacción, que está dado en estos términos. Esto es igual que la constante de equilibrio, pero con estas presiones parciales fuera del equilibrio, las iniciales. ¿Y esto para qué sirve? Nos sirve para ver en qué dirección va a ocurrir la reacción. Si ponemos mucho de esto y poco de esto, casi seguro va a ocurrir en esta dirección. Pero si de entrada ponemos mucho de esto y poco de esto, va a ocurrir en el sentido inverso. Entonces, calculando Q para las concentraciones iniciales, vamos a compararlo con el K. El K lo tenemos. De algún lado está en tablas. Entonces, si Q calculado así es igual a K, quiere decir que estamos en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si Q es mayor que K? Quiere decir que nos pasamos. Hay más producto de lo que tendría que haber de acuerdo a la constante equilibrio. Entonces, ¿cómo va a producirse la reacción? Se va a producir a la inversa, digamos. Los productos van a reaccionar, van a empezar a disminuir y van a aumentar los reactivos hasta que Q sea igual a K. En ese momento, de nuevo, estamos en el equilibrio. Al revés, si Q es menor que K, quiere decir que falta para llegar al equilibrio. Entonces, tiene que ocurrir la reacción directa. Reactivo pasa a producto, hasta que, bueno, va aumentando la concentración del producto, las presiones parciales, y disminuir las
concentraciones, las presiones parciales de los reactivos. Y esto va a ocurrir hasta que Q se hace igual a K. Estas son las conclusiones generales y cómo se usa Q para predecir en qué dirección avanza una reacción. Si Q es mayor que K, va de derecha a izquierda. De productos vuelve a reactivos. Si Q es menor que K, lo opuesto. Va de reactivos a productos. Y si partimos de concentraciones tales que Q es igual a K, no hay reacción. Aquí está expresado en forma gráfica lo que acabamos de ver. Si la constante es mayor que Q, entonces la reacción tiene que ir de izquierda a derecha. Se forman productos. Y si Q es mayor que K, la reacción tiene que ir de derecha a izquierda, de productos a reactivos, para llegar al equilibrio. Y el equilibrio, obviamente, la constante es igual a Q. Ahora vamos a ver qué factores pueden alterar las concentraciones en el equilibrio. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, si hablamos de gases, va a ser la presión. Y al mismo tiempo podemos hablar del volumen. Son inversamente proporcionales, de acuerdo a la ley de Boyle, que la vimos en gases. Entonces vamos a estudiar el factor presión. Otro factor es la concentración de reactivos o de productos. Y finalmente el otro factor es la temperatura. Son todos factores que podemos usar para cambiar las concentraciones. En muchísimos casos lo vamos a hacer para aumentar la concentración de productos. Entonces, si aumenta la presión, lo que se vio es que aumenta la cantidad de amoníaco. O sea, llegamos al equilibrio. Y ahora esto está en un recipiente, aumentamos la presión, disminuimos el volumen. Entonces pasa que aumenta la concentración de amoníaco. Es una forma de mejorar el rendimiento de la reacción. Y la otra es que si disminuyo la temperatura, estoy en equilibrio y ahora disminuyo la temperatura, también aumenta la concentración de amoníaco que se obtiene. Bueno, ¿se pueden producir estos cambios? Sí, se pueden predecir a través de algo que se llama el principio de Le Chatelier. Este principio dice que si un sistema está en equilibrio y lo perturbamos, cambiamos las condiciones de equilibrio, aumentamos la presión, aumentamos la temperatura, cambiamos las concentraciones de productos, de reactivos, el sistema va a reaccionar de modo de contrarrestar la perturbación. O sea, lo sacamos del equilibrio y entonces tiene que volver al equilibrio. Eso significa que está contrarrestando la perturbación hasta llegar al nuevo equilibrio. Aquí tenemos datos relacionados con el proceso de Haber-Bosch, para obtener amoníaco. Y vemos acá a presión constante qué pasa si aumentamos la temperatura. Disminuye la concentración de amoníaco. ¿Y qué pasa con la concentración de amoníaco si aumentamos la presión? Aumenta. Acá se ve claramente. Veamos primero qué sucede si producimos cambios en las concentraciones de productos o reactivos. Tenemos la reacción esta, la de producción del amoníaco, y está en equilibrio. Y ahora agregamos hidrógeno al sistema. ¿Y qué pasa? El equilibrio se tiene que desplazar hacia la producción de amoníaco, porque según el principio de Le Chatelier, el sistema va a contrarrestar esta adición. ¿Qué significa contrarrestar? Disminuir la cantidad de hidrógeno que hay. ¿Y cómo lo logra? Bueno, reaccionando hacia la derecha.
va a disminuir la cantidad de hidrógeno, al mismo tiempo la de nitrógeno, y va a aumentar la de amoníaco hasta llegar a la nueva situación de equilibrio. Aquí vemos esto en forma gráfica. Representamos presión parcial, o sea, concentración, en función del tiempo. Acá estaban en equilibrio. Este es el tiempo en el cual ya está en equilibrio el sistema. Hay una concentración determinada de hidrógeno, otra concentración de amoníaco y otra de nitrógeno. Y ahora, en este momento, aumentamos de golpe la concentración de hidrógeno. Esto significa un aumento instantáneo prácticamente. Entonces, de acuerdo al principio de los Chatelier, el sistema trata de contrarrestar esto, va a empezar a disminuir la concentración de hidrógeno, y como es una reacción química, al mismo tiempo tiene que disminuir la concentración de nitrógeno. Y cuando ocurren estas dos disminuciones, tiene que aumentar la concentración de amoníaco. O sea, el agregado de un aire después de un cierto tiempo, se establece de nuevo el equilibrio. No es el mismo que había originalmente, es distinto. Las concentraciones varían, pero varían de tal manera que ahora, puesto estas concentraciones en la constante equilibrio, van a dar el mismo valor. ¿Ok? La constante es la misma, no ha cambiado. No cambia la constante ni por agregado de ningún reactivo, ni por agregado de ningún producto, ni por agregado de, o sacar ningún reactivo o algún producto. Siempre se mantiene. Aquí tenemos un resumen de lo que pasa cuando cambian las concentraciones de reactivos y productos. Adicionar un reactivo o sacar un producto provoca la formación de producto. Adicionar un producto o sacar un reactivo va a desplazar el equilibrio hacia los reactivos. Justo lo opuesto de lo de arriba. Entonces, para optimizar el aumento de productos en el equilibrio, es necesario agregar reactivos y remover productos. Esto es lo que se hace directamente en la industria para la fabricación de amoníaco, porque el equilibrio está muy desplazado hacia los reactivos. La constante equilibrio de esta reacción es muy pequeña, y entonces para mejorar la producción de amoníaco lo que hay que hacer es ir agregando nitrógeno e hidrógeno y al mismo tiempo ir retirando amoníaco. Así se mejora el rendimiento, obtenemos más amoníaco, que es obviamente el objetivo. Aquí vamos a ver qué pasa cuando hay cambios en el volumen y la presión. Vamos a estudiar la presión, como ya dijimos antes, porque si vemos que aumentamos la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar el volumen, va a disminuir. Entonces, las conclusiones que llegamos por aumento de presión van a ser lo mismo que los de disminución de volumen. Vamos a estudiar solo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento de presión? Según el principio del Chatelier, el sistema va a tratar de contrarrestar el aumento de presión. ¿Y cómo lo va a conseguir? Disminuyendo el número de moléculas. Y acá vemos que escribimos la reacción, era nitrógeno más 3 de hidrógeno, mira, 2 de amoníaco. O sea, de 4 moléculas pasamos a 2. Y acuérdense que la presión viene de estar directamente relacionada con el número de moléculas, en realidad con el número de choques, pero eso depende del número de moléculas. Entonces, si aumentamos la presión, el sistema tratará de disminuir el número de moléculas que hay. ¿Y cómo lo hace? Yendo de reactivos a productos, aumentando la concentración de amoníaco. O sea, para mejorar la cantidad de amoníaco que se obtiene, conviene aumentar la presión. Por eso la reacción en la industria hay que hacerla a muy alta presión, como ya dije antes, del orden de 100 atmósferas. ¿Qué pasa en una reacción donde no hay cambio en el número de moléculas?
acá vemos que un aumento de presión no ocasiona ningún cambio, porque el número de moléculas es el mismo, tanto en reactivos como en productos. Entonces, no hay, al aumentar la presión, no cambia el rendimiento de productos. O sea, no tiene ningún efecto sobre las concentraciones de las sustancias en equilibrio. Aquí aplicamos lo mismo, lo que dijimos recién, para el caso de la fabricación de amoníaco, pero al ejemplo que vimos al principio. Acá pasamos de una molécula a dos moléculas. Entonces el aumento de presión, ¿qué va a hacer? Va a hacer que disminuya el número de moléculas, o sea, va a producirse la reacción inversa. De productos se va a volver a reactivos, y lo que vemos físicamente es que va a cambiar el color. En el equilibrio tiene un color determinado, cierto tinte marrón, y si aumentamos la presión, va a desaparecer la especie de color marrón y va a aumentar la especie incolora, o sea, va a disminuir la cantidad, digamos, el color se va a hacer menos intenso. Finalmente vamos a ver el efecto de cambios de temperatura. Repetimos lo que ya dijimos varias veces, la constante de equilibrio depende de la temperatura. Y lo que vamos a ver es que hay una diferencia entre que la reacción sea endotérmica, que absorbe calor, o reacción exotérmica. Si es una reacción endotérmica, que absorbe el calor, podemos considerar el calor como un reactivo. Y si la reacción es exotérmica, que libera calor, exo libera, endo absorbe, el calor puede ser considerado como un producto. Entonces, la adición de calor, calentar el recipiente, se puede interpretar como la adición de un reactivo cuando el proceso es endotérmico, y se puede interpretar como la adición de un producto cuando el proceso es exotérmico. O sea, si la reacción es endotérmica, se favorece la reacción directa. Si la reacción es exotérmica, se favorece la reacción inversa. ¿Y qué pasa si sacamos calor? Enfriamos el recipiente. Entonces, en la reacción exotérmica se favorece la reacción directa. Es como sacar un producto. Y en una reacción endotérmica se favorece la reacción inversa. Es equivalente a sacar un reactivo. Aquí vamos a mostrar un procedimiento que ustedes van a usar para resolver problemas dentro de este tópico. Vamos a ver esta reacción, dióxido de carbono más hidrógeno, me da monóxido de carbono y agua, todo en estado gaseoso. Esta reacción se hace a una temperatura bastante alta para que funcione, y a una dada temperatura nos dicen que la constante K sub C, o sea, damos las concentraciones en términos de moles por litro, molaridad, es 0,25. Entonces, lo que hacemos es escribir para cada uno de los reactivos y cada uno de los productos cuál es la concentración inicial. En este caso, suponemos que ponemos 1 molar de CO2 y 1 molar de hidrógeno, y nada de productos, nada de CO y nada de agua. Entonces nos vamos a preguntar qué es lo que pasa. Esto está fuera del equilibrio. Tiende al equilibrio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se va a formar monóxido de carbono y agua, una cierta cantidad, X, llamemos esta cantidad. Es lo que queremos averiguar, digamos, es un problema típico de averiguar cuáles son las concentraciones en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio se formó X de CO, y como acá los coeficientes son 1 y 1, también se va a formar X moles por litro de agua. Y de CO2, ¿cuánto va a desaparecer? Como acá también hay un 1, va a desaparecer X. Ponemos menos X. Y lo mismo pasa con hidrógeno. Acá esta reacción es muy fácil porque todos los coeficientes son 1. Cuando los coeficientes son un poco distintos,
esto lo van a ejercitar seguramente en la clase de problemas, hay una pequeña dificultad adicional. Pero acá es sencillo, es el método general. Entonces acá tenemos menos x, x y x. Y ahora escribimos en el equilibrio cuánto hay. De productos hay x, porque esta es la concentración en el equilibrio. Hay x y de esto hay x. Pero de CO2, ¿cuánto hay? Había 1 y se fue x, por lo tanto queda 1 menos x. Y de hidrógeno también queda 1 menos x. Entonces nos queda que K sub C, que era 0,25, es la concentración de CO, es x a la 1, por la concentración de agua, que es x también a la 1. Por lo tanto nos queda x al cuadrado, dividido la concentración de CO2 a la 1 por la concentración de hidrógeno a la 1, que es entonces 1 menos x por 1 menos x, y nos queda 1 menos x al cuadrado. Resolvemos esta ecuación y nos da que x es igual a 0,33 molar. Entonces con este cálculo hemos averiguado cuánto hay en el equilibrio de cada una de las sustancias presentes en el equilibrio. La concentración de CO2 va a ser igual a la concentración de hidrógeno y va a ser 0,66 molar. Es 1 menos 0,33. Bueno, acá hay una aproximación porque esto es 333, etcétera, etcétera, ¿no? Y la concentración de CO, que va a ser igual a la de agua, en este caso particular, va a ser 0,33, este resultado. Y con esto terminamos este video, que se hizo muy largo.